Seguro que la mayoría de nosotros, algunas veces en la vida hemos tenido una situación difícil, compleja, que no vemos cómo salir de ella, y le hemos pedido a Dios que nos saque de ella, y Dios nos ha dicho que sí. ¿Cómo nos sentimos cuando pasa eso? Felices, agradecidos, lo alabamos, estamos dichosos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de esa complejidad y le pedimos a Dios resolverla, salir de ella, y nos dice que no? Muchos piensan, a veces, déjame incluirme, hemos pensado en alguna vez que una oración no respondida, sobre todo como queremos, significa que Dios no nos ama, que se ha olvidado de nosotros, que no nos oye, que hemos hecho algo para que Él no nos atienda. Y nos sentimos mal. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo vemos a menudo que Dios dice no a muchas cosas que a lo largo de la historia sus hijos hemos pedido? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué ha dicho que no? ¿Es porque no nos ama? ¿Es porque no nos escucha? Veamos lo que dice Isaías 53, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios, como sabemos, lo puede todo, está en todos los lugares al mismo tiempo, lo sabe todo, tiene el control de todo, es eterno y puede ver todo desde la eternidad hasta la eternidad. Puede vernos como hemos aprendido al mismo tiempo el día en que nacemos y el día en que partimos a su presencia. Pero nosotros no. Él tiene todo el panorama de lo que está ocurriendo y siempre tiene el mejor plan, la mejor solución. ¿Sabe qué? Nos conviene más para sus fines eternos. Por tanto, cuando Dios dice no, no está rechazando a sus hijos. Está redirigiendo su voluntad para cumplir algo más grande. En la Biblia encontramos grandes hombres y mujeres de Dios a quien Él le dijo que no. Y no por falta de amor, sino porque tenía un propósito mejor, como vamos a estar viendo esta tarde, a la luz de 4 personajes importantes de la Biblia. Y después vamos a revisarlo un poco también a la luz de nosotros en nuestros días. El primer caso, el de Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo personalmente le pasó esto, nos narra la palabra de Dios. Pablo pidió 3 veces ser liberado de su aguijón, pero Dios le dijo no. El no de Dios no fue un castigo para Pablo, como sabemos, sino una escuela de humildad y de dependencia para hacer su gran labor. ¿Cómo reaccionó Pablo a este no?
se disgustó, bajó su fe, hace como a veces hemos hecho nosotros en nuestras vidas cuando Dios nos ha dicho que no o nos ha dado una respuesta distinta a la que queremos. No. Dice también allí, en los últimos versículos de 2 de Corintios 2, la segunda mitad del 9 y el 10, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Decimos eso nosotros? Y para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice. Cuando Dios dice no, hermanos y hermanas, algo que nos parece justo, es porque quiere mostrarnos algo más glorioso, la manifestación de su gracia suficiente. Porque probablemente sin ese aguijón, sin todas las numerosas pruebas que atravesó el apóstol Pablo, ese gigante de la fe y de la acción que nos inspira hoy todavía, no hubiera podido realizar todo lo que hizo de la manera que lo hizo y desarrollar el carácter que tuvo a lo largo de su vida. Ese no era para un fin mayor. A veces en la vida práctica oramos porque Dios nos alivie de algo que está pasando. Y Dios nos responde con fortaleza para enfrentar esa situación. A veces oramos por la salida de un problema, de una dificultad, y Dios nos responde dándonos resistencia para esa situación. A veces pedimos una explicación, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y Dios nos da su paz, aún en medio de la tormenta. Son las maneras en que Dios prepara y da respuesta para siempre un fin mejor. El segundo caso es el de Moisés. Dice Deuteronomio 3, 25 y 27, vamos a mirar allí, dice: pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y me dijo Jehová, dice: basta, no me hables más del asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al oriente, y mira con tus ojos, porque no pasarás el Jordán. No pasarás el Jordán. Moisés sirvió fielmente como conocemos. Fue un gran hombre de Dios. Pero Dios le dijo no y lo dejó ver la tierra desde lejos. No fue un rechazo a Moisés, y lo sabemos por incluso los sucesos posteriores bíblicos. Fue una transición de liderazgo. Moisés llevaba 40 años lidiando con un pueblo duro de servir, rebelde, terco, que el Señor había hecho maravillas para ellos, y cuando tenían algún problema, alguna dificultad, se olvidaban de todo ese gran poder, de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y se ponían rebeldes, protestaban, querían otro Dios, llegaron a fabricarse otro Dios. En algún momento querían otro líder que no fuera Moisés. Y Moisés ya tenía 120 años, un poco más que algunos de los que somos mayores. Él comenzó con 80 su labor. Yo a veces pienso que con 70 ya, y Moisés con 70 todavía tenía 10 años de entrenamiento para después empezar. Pero claro, son otros tiempos. Pero ya Moisés tenía 120 años, había lidiado muy duro con ese pueblo, estaba agotado. Dios le había dicho que le hablara a la roca porque no tenían agua, el pueblo estaba rebelde. Y Moisés, ya desesperado, golpeó la roca y no le habló como Dios le había dicho. Y eso fue la determinación de que era el momento de una transición de liderazgo.
Estaba Josué preparado, ese joven que dirigía el ejército y que había sido fiel todo el tiempo. Estaba listo, lleno de fuerza, lleno de vigor para hacer la tarea, la parte probablemente más compleja de la tarea, que era conquistar la tierra prometida. Cuando Dios dice no a nuestros planes, está a ver porque nuestro tiempo o nuestra etapa ha terminado y está levantando a otros para continuar su obra. Y Moisés, como sabemos, lo acató y reaccionó bien. Yo, como decía ahorita, tengo ya una edad un poquito avanzada, por lo menos estoy llegando a pensar eso. Soy diácono de la iglesia. Cuando fuimos al retiro, yo veía la gran cantidad de trabajo, cómo estaban trabajando todo el mundo, y me sentía que no estaba haciendo nada. Un diácono, un servidor, tengo que servir. Y hablé con nuestra pastora Mariluz. Y le dije, pastora, estamos aquí para lo que haga falta. Veo que hay mucha labor. Y ella me miró con ojos de cariño. Y me dijo, es que estamos usando a los ujieres, para no decirme que estaba usando a los jóvenes. A los que están fuertes, a los que están listos para esta obra importante, a ese grupo maravilloso que tenemos sentado ahí atrás. Que Dios los bendiga. Y tenía razón, ella me lo dijo, no para rechazar mi ofrecimiento de trabajo, me lo dijo por amor. Y tenía razón, ellos lo pueden hacer mucho mejor. Y yo me siento listo para entregarles a ellos cualquier responsabilidad que tenga con mucho gozo, porque nosotros no somos importantes, lo importante es el trabajo para el reino de Dios. El tercer caso es el caso del rey David. Dice Primera de Crónica 28, 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de sus pies, de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David quería hacer el templo. Una idea buena y piadosa, pero Dios le dijo no. Dios le dijo no. Y no porque no amara a David. Sabemos que Dios amaba a David y clasificó a David como un hombre conforme al corazón de él. Sino porque su plan era que lo hiciera Salomón, su hijo, ese joven que iba a tomar el reino en breve tiempo. Cuando Dios dice no, no siempre significa rechazo, sino redirección. A veces no veremos nosotros el cumplimiento de lo que estamos haciendo, pero Dios lo hará a través de otros que nos continuarán. ¿Y cómo reaccionó David a esta decisión de Dios de decirle que no? Lo vemos allí en Primera de Crónicas 22, del 14 al 16. Dice, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra y que Jehová esté contigo, le dijo a su hijo. Él había reunido una gran cantidad, estaba preparado para hacer el templo, pero se ve ahí que con gusto le dijo, todo eso está ahí, tienes todo preparado, así que levántate y edifica y que Jehová esté contigo.
lo aceptó con gozo. El Señor lo había sustituido para esa tarea y él lo aceptó con plena comprensión. Entendió por qué Dios le decía que no. Un verdadero siervo de Dios no busca protagonismo, sino asegurar que la obra de Dios continúe, aunque no sea Él quien la termine. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él amaba a Dios. Cometió errores graves, pero se arrepintió de una manera tremenda y lo vemos en sus salmos, en esas oraciones, esas cosas maravillosas que escribió. Y lo vemos como en toda circunstancia tenía confianza en Dios y le daba toda la gloria a Dios. Y recuerdo un fragmento ahora de una de esas cosas maravillosas que decía desde el punto de vista espiritual, pero también literario. Era muy hermoso cuando, por ejemplo, dijo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. Y se pregunta en el mismo: ¿quién es ese Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Él es el digno de toda la gloria, de todo el honor, de todo el respeto, de toda nuestra confianza, de toda la seguridad. Y debemos en cualquier circunstancia confiar en Él como hacía David. El cuarto personaje es el personaje de los personajes. Jesús en Getsemaní. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A Jesús también le fue dicho no. El Padre no quitó la copa. Pero ese no fue la puerta para la salvación del mundo, para que cada uno de ustedes, y yo, y todo el que en Él cree, el que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús, a ese que hizo el sacrificio como Señor y Salvador, pueda alcanzar también, no tanto las cosas terrenales y poco duraderas, sino la vida eterna allá en su reino de gloria. Cuando Dios dice no, Él está diciendo sí a algo más grande, a su propósito eterno para ti, para mí y para todos aquellos que vayan a Jesús. Pero y ahora nosotros en nuestra vida cotidiana, en esta actualidad que tenemos llena de problemas de todo tipo, Dios nos dice cómo debemos enfrentar el asunto. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es para sus hijos. Esto es para sus hijos. El no de Dios nunca es caprichoso. Siempre está cargado de amor y de propósito. Puede significar no todavía porque no estás listo, o no de esa forma porque hay un camino mejor, o no eso porque tengo algo mejor preparado para ti. La fe no se mide, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, por cuánto sí recibimos de Dios, sino por cómo respondemos a los no que Dios nos da. Cómo actuamos, cómo reaccionamos, con qué fe, con qué confianza reaccionamos cuando Dios nos dice que no. Probablemente ahora aquí en esta sala y en algunas personas que nos escuchan, hay problemas de diferente índole que caracterizan este momento de la historia. Casi seguro aquí hay ahora una familia
con sus hijos, que vivía en un piso y trabajaba y estaba establemente, pero ahora aumentó el precio de los pisos y del alquiler de los pisos exponencialmente. Y el dueño ahora no quiere que siga ahí porque quiere hacer algo más lucrativo con el piso. Y le dice, tienen que abandonar el piso. Y esta familia puede ir al banco y pedirle un crédito. Y el banco decirle, no podemos darte el crédito. No tiene lo suficiente para que respalde nuestra confianza en ti. ¿Pasa eso? Está pasando a muchas personas. O eres una persona que has emigrado y estás aquí sin documento, necesitado de empleo, de ingresos, de esa documentación, y luego de mucho esfuerzo logras empezar a trabajar en negro. Y la persona, como te está contratando en negro, te paga mal, te dice que allí no hay vacaciones, y pasa el tiempo y tú tienes ya la probabilidad de presentar algún documento y le pides que te dé un contrato para poder hacer el permiso de residencia y te dice, no, yo no te puedo dar contrato. Situaciones de ese tipo hay distintas formas, todas problemáticas. Y sabemos por qué estamos orando por hermanos y hermanas que tienen esa situación, que ocurren a diario. O sencillamente eres una persona residente en este país y tienes un salario que cada vez te alcanza menos porque siguen subiendo los precios de todas las cosas. Porque sube el alquiler, si quieres comprar una casa, los precios se han disparado y la hipoteca sí te la dan es alta porque tienes hijos que necesitan de gasto, porque tienes un coche que se te rompió. Con todos esos problemas de contra se te rompe el coche y la reparación es tremenda o hay que cambiarlo. Hemos visto también situaciones parecidas. Estoy citando solo algunos ejemplos. O tienes una enfermedad del cuerpo o de la mente o de ambos. Y pides a Dios y todavía permaneces con esa enfermedad. O tienes 70 años y no tienes empleo, ni ayuda y no quieres ser una carga para tu familia. Y la sociedad cree que ya no puede, que eres un problema más que una ventaja porque necesita gente joven para trabajar. O tienes hijos que aún no se han convertido y oras por ellos y pasa el tiempo y no los ves reaccionar. O tienes algún familiar bajo el efecto de alguna adicción. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Eso pasa y está pasando también a los hijos de Dios, que es a lo que me estoy refiriendo hoy. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice qué debemos hacer en esa circunstancia. No es la única cita, pero creo que se ejemplifica bastante bien. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios dice no, sigue confiando. Lo que hoy parece una negación, mañana se revelará como una protección o una dirección divina. Tener muchos años de vida me ha permitido a mí poder evaluar en el tiempo que cosas que pedí a Dios hace muchos años, si me las llega a dar, si me llega a decir que sí, hubiéramos pasado un serio problema. Y Él me dijo que no, y me dio otra respuesta, y fue de bendición para nuestras vidas. También me ha dicho que no, ahora mismo me está diciendo cosas que no, me ha dicho cosas que no. Me han tocado. He pasado algún momento de un poco de desesperación, de desesperación, pero que he ido a Él. He ido allí, me he arrodillado a Él y Señor,
el tentador me está queriendo decir que dude, que me falte la fe, que me desespere, que me sienta mal, que pierda la confianza en ti. Pero un día yo dije que te iba a seguir para siempre. Y con todos esos problemas que tengo y ese malestar que tengo, vengo ante ti para que tú me levantes, para que tú me des la fuerza, para que me ayudes a tener la confianza que debo tener en ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él me ha levantado aún en las circunstancias que he creído más difíciles. Me ha sostenido. Y gracias a Él puedo estar aquí y darle a ustedes mi testimonio de eso. Porque mientras más débiles son, más se manifiesta su fortaleza en nuestra debilidad. El Salmo 37, 4 y 5 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermano y hermana, si Dios te ha dicho no en algo, no te frustres. Él sigue obrando. Él está trabajando. A veces el no de Dios cierra una puerta, pero abre el camino a algo eterno, porque a Él le interesa más nuestra eternidad que las cosas pasajeras de esta vida. A Él le interesa más forjar nuestro carácter como cristianos que tengamos alguna cosa material que sí, necesaria, pero no es comparable porque es poco duradera. Ríndete a su voluntad, o rindámonos a su voluntad, confiemos en su plan y experimentemos la paz que solo viene cuando decimos: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O también pudiéramos decir, como nos recuerda Laura, nuestra hermana Laura, que hoy no está aquí porque está trabajando cada rato, esa cita de Habacuc 3, 17, 18, hermosa, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que equivale a decir para nuestros días, porque ahora no tenemos vacas, no tenemos cosas acá a mano, ojalá las tuviéramos, pero no las tenemos. Pero ahora podemos decir: aunque el banco no me dio la hipoteca, aunque el dueño me quiere sacar, aunque mis hijas tengan que tener una en una escuela y otra en otra, y haya pasado dificultades para ubicarla, aunque soy emigrado y no tengo documento y el patrón, el jefe me maltrata y no me da vacaciones, aunque el salario no me alcanza y no tengo dinero y el coche se me rompe, aunque tengo una enfermedad que me está haciendo daño, aunque soy un anciano y no quiero ser una carga, aunque mis hijos todavía no se hayan entregado a ti, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es fiel, porque en Él podemos confiar, porque Él nunca ha fallado ni fallará, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y porque somos sus hijos, y sabemos en quién hemos creído, y sabemos quiénes somos, y podemos saber que tenemos una identidad clara, y eso nos ayudará a resistir estas pruebas, estos problemas temporales que nos ocurren en el mundo, porque sabemos que Él es el Dios de mi salvación, porque la salvación la tenemos segura, porque Jesús murió por nosotros, porque tiene un reino de gloria eterno, maravilloso, y esta pequeña porción de tiempo que viene siendo un punto en la eternidad de nuestra vida no se puede comparar a toda la eternidad junto a Él para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Nos despedimos de las redes, no sin antes recordarles que el domingo a las 11
estaremos nuevamente aquí y nos gozaría mucho que estuvieran con nosotros, alabando y bendiciendo al Señor y estudiando su palabra. Y recuerda, tú vales mucho para Dios.